San Judas Tadeo es mejor conocido en México como el santo de los milagros, de las causas imposibles. Es tal vez el santo más conocido y venerado en la República Mexicana y puede que en otras partes también. Tenemos una introducción al mundo de San Judas Tadeo. Cuando Dios decide algo, no hay poder humano, ni los mejores médicos del mundo pueden hacer algo. Y si Dios dice que sí, ¿cuánta gente ha estado por ahí balaceada y tiene 5, 6, 10 impactos y se levanta? Ese es el poder de Dios, y yo siento y creo que San Judas Tadeo tiene el poder de Dios. Mi nombre es Atalo Mata Otón, reportero de Excelsior Televisión. Los partidos políticos en México hace mucho que no se parecen a lo que eran antes. Entidades en donde una voz cantante marcaba el ritmo, la melodía y hasta la letra. Hoy los partidos políticos se van, cada una de las facciones, cada uno de los grupos por su lado. A veces en un lado totalmente contrario al de otros grupos, otras facciones, otras pandillas. Tal vez el PRD, el partido de la izquierda, sea el ejemplo más notable de esto. Tenemos un sistema político que está muy agotado. El pacto demuestra que el sistema no funciona. Si el sistema presidencial que tenemos funcionara, no se necesitaría el pacto. Y el problema del pacto es que no está logrando que se represente a la sociedad, y sobre todo a la sociedad excluida. Y ese es el problema político del régimen que tenemos, porque ni siquiera está en ese sentido tomando en cuenta la representación del Congreso, es decir, se está decidiendo fuera del Congreso, y entonces ya ni siquiera el juego parlamentario. Yo soy Ivonne Melgar, reportera de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en la dirección correcta. Bucareli 1. Yo sé que puede parecer sacrílego pretender hacer una tabla de popularidad entre los santos venerados por la Iglesia Católica, pero de que hay unos santos más populares que otros, de todas maneras sabemos que los hay. De la misma forma en que la mayoría del pueblo mexicano católico es guadalupano, una gran cantidad de fieles de la misma Iglesia Católica es seguidora de San Judas Tadeo. Y los hay de todas las categorías sociales y de todas las edades. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, un trabajo del reportero Atalo Mata Otón. Cálculos del Vaticano señalan que en el mundo hay un estimado de 1.400 millones de católicos. Más del 40% vive en América Latina, con 483 millones de fieles. En México hay alrededor de 118 millones de habitantes, de los cuales hasta el año 2010, de acuerdo con INEGI, el 83.9% profesa la religión católica. Miles de personas veneran a diversos santos y deidades. Otros miles, quizá millones, adoran a San Judas Tadeo. La iglesia no tiene un número exacto de cuántos lo siguen. San Judas Tadeo fue el primo de Jesucristo, por lo tanto le tocó vivir con él la infancia, le tocó seguramente viajar a Egipto con la Sagrada Familia y le tocó también trabajar juntamente con Cristo en el taller de Nazaret. Nunca se habría imaginado que su propio primo sería el Mesías. La imagen de San Judas Tadeo fue traída de Europa por los jesuitas y se construyó el templo de San Hipólito en la Gran Tenochtitlán para su difusión. Aquí es Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lugar donde se edificó el poco conocido santuario de San Judas Tadeo, lugar que satura su capacidad.
Pero no importa estar apretados cuando hay fervor. Cuando Dios decide algo, no hay poder humano, ni los mejores médicos del mundo pueden hacer algo. Y si Dios dice que sí, ¿cuánta gente ha estado por ahí balaceada y tiene 5, 6, 10 impactos y se levanta? Ese es el poder de Dios, y yo siento y creo que San Judas Tadeo tiene el poder de Dios. La fe significa creer en Dios con los ojos cerrados, y eso es, porque no podemos ver otra cosa más que los ojos nos permiten, pero lo que el corazón siente. Cada 28 es una pequeña fiestecita aquí en San Judas Tadeo, Cuautitlán Izcalli, en donde pues se ha hecho cada día más grande, ¿verdad?, para poder animar esta fiesta de San Juditas Tadeo. En este sitio encontramos la historia de Jorge. Llegó desde Tlaxcala para prometerle a San Judas Tadeo alejarse del vicio. Sí, hice un juramento de 8 años para no tomar. Se lo prometí a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, y se lo estoy prometiendo a mi esposa y a mi hijo. Seguir a San Judas Tadeo ha sufrido una desviación. Además de la gente buena y devota, le piden también delincuentes. Algo que se asemeja a las imágenes de la Santa Muerte o Jesús Malverde, este último conocido como el bandido generoso. En la piratería sabemos que alguien puede utilizar un cromo religioso, una estampa religiosa, simplemente invirtiéndola, y con eso ya no pagan derechos de propiedad. Entonces, las estampas de San Judas Tadeo generalmente lo presenta con el bastón o el mazo con el que fue martirizado en la mano derecha. Al piratearlo, lo invierten para no pagar derechos y aparece con el bastón en el lado izquierdo. Y algún tarugo inventó que el San Judas Tadeo, cuando tiene el bastón en la mano izquierda, es protector de los narcotraficantes y de la gente que se dedica a hacer el mal. Hay una cosa que es muy interesante. El profesor Francisco García Olcina es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Opina que los jóvenes son quienes ganan mayoría entre los feligreses que creen en San Judas Tadeo por ser un sector altamente vulnerable. Vemos que los jóvenes pierden sus expectativas muy rápidamente, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de ir a la escuela, no hay programas sociales para ellos, los políticos realmente los ocupan solo en las elecciones y en las campañas, y después se olvidan de ellos. Un espacio tradicional para esta veneración es el templo de San Hipólito en la esquina de Paseo de la Reforma y San Cosme en la Ciudad de México. Mes a mes, los días 27, el comercio ambulante llega, se coloca y se retira hasta el día 29 por la noche. Y es que en nuestro país existen santos para diversas causas. En el caso de San Judas Tadeo, la multitud lo busca para casi imposibles. ¿Por qué se considera a San Judas especialmente milagroso? Porque, bueno, como Santa Brígida decía, estuvo mucho tiempo sin chambear. Y otra forma de pensar es entender que si fue primo de Jesucristo, pues tendría, como decían algunos, pues vara alta, influencia, ¿no? Las misas, que se ofician cada hora desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, son extremadamente demandadas. Esta persona llegó de repente a cumplir una manda con una caja de veladoras en San Judas Tadeo. La gente se le abalanzó. ¡Ya están benditas! Gracias. San Judas para mí es muy importante. Cambió un diagnóstico médico de mi papá. No es la primera vez que lo hago y lo volvería a hacer. La verdad es un santo muy milagroso. Estoy muy contenta de estar aquí temprano. Y ahorita ya me voy a bañar y a la oficina porque hay que chambear. Pero San Judas no solo se queda en la fe, también hay mercadotecnia. Pegada al templo hay una gigantesca publicidad de botellas de agua potable de marca San Judas Tadeo, que dice ser agua del Nevado de Toluca con el eslogan que se lee como caída del cielo. Los investigadores refieren que sin duda alguna, San Judas Tadeo se ha convertido en un fenómeno, un ídolo divino. Bueno, conflictividad. ¿Qué más quisieran, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que pudieran hacer un meeting o un evento a donde la gente fuera con ese fervor, con esa convicción, ¿no? Muchos quienes están presos se cobijan en San Judas Tadeo. En el reclusorio sur de la Ciudad de México existe una gran devoción. De hecho, en su interior pudimos conocer su iglesia, en donde estaba Jonathan. A este joven de 30 años de edad
Lo detuvieron por robo. Lleva 4 años encerrado y le faltan casi 2 para salir. Sí, antes de llegar a cometer este delito, que fue un robo, pues siempre me encomendaba a él y prendía mi veladora, porque siempre tenía en mente que es el protector de los rateros, porque de hecho llegué con un impacto de bala y ahí él es el donde me encomendé, donde siento que él siempre se ha presentado en mí, que no me ha dejado. En los reclusorios del Distrito Federal existe una gran inclinación al rezo, a la esperanza. Muchos de los internos tratan de apegarse a la religión para encontrar una salida pronta. Otro es Enrique, quien tiene una sentencia de 70 años por diversos delitos. Se dice arrepentido porque lo ha perdido prácticamente todo. A causa de mi sentencia que me dieron, pues me perdí a mi esposa y a mis hijos. Aquí me abandonaron. La única que viene es mi madre. Hay veces que luego ya la veo cansada y pues sí es difícil para ellos estar viniéndonos a ver, trayéndonos cosas y la comida. El apoyo de San Judas Tadeo es indispensable aquí adentro. Es una compañía y un cobijo para el que sufre. Lo peor viene cuando los demás se burlan de la creencia. Y estás en tu momento de arrepentimiento. Y también hay personas de que te dicen, ¿no? Que pues, ahora sí que vulgarmente pues que ya estás ahí llorando. Hay momentos de arrepentimiento y hasta le prometes a tu santito, ¿no? En mi caso, en San Judas Tadeo, pues le hago promesas de que si me da una segunda oportunidad de salir a la calle, que está con mi familia, con mis seres queridos, pues que voy a cambiar, que voy a trabajar. Al principio, cuando llegan al área de ingreso, se les hace la visita para que se den cuenta de todos los errores que muchas veces se cometen en la calle. Debido a que mucha es la gente con antecedentes penales que sigue a San Judas Tadeo, este santo ha sido catalogado con un estatus. Esto a diferencia de la Virgen de Guadalupe, a quien todos los católicos en general veneran. En la historia, San Judas Tadeo fue apresado y condenado a muerte. Falleció luego de varios golpes con un mazo en la cabeza y posteriormente decapitado con un hacha. Las versiones sobre este santo continúan, pues hay quienes aseguran que hay que temerle a San Judas Tadeo, pues los milagros, dicen, los cobra caro. Bueno, eso dice Átalo Mata Otón, que San Judas puede reclamar cierto cobro. Hace un par de semanas presentamos en este programa la postura de un grupo de integrantes importantes del Partido de la Revolución Democrática sobre el tema que marca la diferencia entre uno y otro de los grupos principales de ese partido, la adhesión o no del PRD al Pacto por México. Presentamos a aquellos que están en favor de continuar en el pacto. Los que presentan otra postura han dicho que ellos también tienen derecho a expresarla. Y aquí está la otra cara de la moneda, visitada por mi compañera reportera Ivonne Melgar. El Pacto por México tiene en el Senado a sus mayores críticos. Suscrito por el presidente Enrique Peña y las dirigencias del PRI, PAN y PRD hace 10 meses, este inédito acuerdo político ya procreó las reformas en educación, telecomunicaciones, financiera y la que busca regular las deudas en estados y municipios. Si bien desde un inicio este mecanismo de negociación desde las cúpulas encontró rechazo en legisladores del PAN y del PRD, contrarios a sus respectivos presidentes de partido, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, los cuestionamientos subieron de tono cuando se aprobó la ley secundaria que crea el servicio profesional docente en medio de las protestas magisteriales. La reacción de los senadores perredistas dejó al descubierto que el pacto tiene en la Cámara Alta un frente de resistencia en pleno combate. Un compromiso que están haciendo unos pocos, no más de 6 personas. 6 personas no pueden estar por encima de un Congreso. No pueden estar por encima de organizaciones como mi partido, que nacieron de la insurgencia social cívica. No puede una élite decidir por todos, eso es antidemocrático, eso es verticalismo. Hay diferencias de fondo, conceptuales. La primera de ellas es que el pacto no puede no solamente la agenda legislativa, sino menos aún el sentido de la votación de los legisladores. Y eso pues da cuenta
pues de que no se entiende de que el fortalecer al Congreso implica fortalecer contrapesos entre los poderes, en el equilibrio de poderes, para garantizar una conducción democrática. Tenemos un sistema político que está muy agotado. El pacto demuestra que el sistema no funciona. Si el sistema presidencial que tenemos funcionara, no se necesitaría el pacto. Y el problema del pacto es que no está logrando que se represente a la sociedad, y sobre todo a la sociedad excluida. Y ese es el problema político del régimen que tenemos, porque ni siquiera está, en ese sentido, tomando en cuenta la representación del Congreso, es decir, se está decidiendo fuera del Congreso, y entonces ya ni siquiera el juego parlamentario. En el arranque de septiembre, en las primeras horas del año legislativo, los diputados aprobaron la Ley del Servicio Profesional Docente, que fija nuevas reglas para el ingreso, la permanencia y el ascenso de los profesores. Se trata de un ordenamiento que busca eliminar la herencia y la compra de plazas magisteriales. Es una ley que castiga el ausentismo y establece como obligatoria la evaluación de los profesores. Si esta resulta negativa, habrá hasta 3 oportunidades para pasar la prueba, no sin antes recibir los apoyos de capacitación por parte de las autoridades. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se opone a la reforma en lo general, reclama su derogación y en el caso del servicio profesional docente, lo descalifica bajo el argumento de que se trata de un estatuto laboral que viola sus derechos adquiridos. La oposición de la disidencia magisterial encontró eco en parte de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. De un total de 101 integrantes, 41 votaron en contra de la ley, mientras los profesores inconformes, los de la sección 22 de Oaxaca sobre todo, convertían a las calles de la Ciudad de México en su trinchera mediante bloqueos, plantones y marchas. Pero en el caso del Senado, el respaldo a la CENTE resultó significativamente mayor. De los 22 integrantes del grupo parlamentario del PRD, 17 le dijeron no al servicio profesional docente, a pesar de los ajustes que se le efectuaron a iniciativa de la dirigencia de su partido y en atención a las preocupaciones de la disidencia magisterial. La mayor diferencia, las leyes en materia educativa, particularmente la Ley General de Educación, que habiendo existido un consenso, tanto en la Ley General de Educación como en la Ley del Instituto de Evaluación Educativa, de última hora introdujeron un artículo 28 en donde prácticamente metían de contrabando toda la regulación de la relación laboral entre el gobierno y el magisterio, que daría lugar más adelante a la ley del servicio profesional docente. Y esto pues generó muchas tensiones a un nivel tal de que dirigentes del PRD vinieron o hablaron por teléfono presionando a senadores para que votaran a favor de esa reforma cuando no estábamos de acuerdo, como en las peores prácticas del viejo sistema en donde creen que los legisladores son levantaderos. Bastó la reforma educativa, la primera de 4, que puso al descubierto que era un plan impositivo, es no le quitas ni una coma, es apruébalo como va, porque ya hubo una élite que lo redactó, que lo aprobó, que lo negoció, pero es una élite que negocia en lo oscuro, que se reúne sin darle cuentas a nadie y que llegan los documentos diciendo ya lo aprobamos, ya lo acordamos, y que 3, 5 gentes están suplantando o intentando suplantar a un poder del Estado, lo cual me parece sumamente grave. Afortunadamente varios están reconsiderando una actitud de esa naturaleza, están revalorando y también ubicándose con mucha dignidad, yo creo, al frente de lo que son, de su investidura y de lo que representan en sus estados. También esto ha servido para que la ciudadanía, los electores, vean a cada quien cómo vota. Y por lo menos yo sé que a los que votaron en contra, a favor de la reforma esta educativa impuesta con la que ellos no estaban de acuerdo, les fue muy mal, con sus electores, en las redes sociales, en la crítica política.
Creo que fue un acierto que la bancada del PRD tuviera una posición favorable al diálogo y en contra de la violencia. O sea, eso me parece que no solo a nosotros nos prestigia políticamente, sino que además ayuda a que el propio gobierno abriera por algunos días los espacios del diálogo. Entonces eso es totalmente favorable y creo que ha habido una buena conducción en el grupo parlamentario del PRD precisamente para lograr este tipo de acuerdos internos del PRD. Lamento que no hayamos podido ir en la misma línea con los líderes del partido, porque ellos se comprometieron con otras posiciones. Nosotros hemos tenido una posición política propia y esa posición política propia nos ha demostrado que tenemos la razón. ¿Por qué? Porque el problema no se ha resuelto. Consultados por Excelsior Televisión, los 3 senadores lanzaron duras críticas a la dirigencia de Jesús Zambrano. Hablaron de la urgencia de rectificar. Confiaron en que ello ocurrirá en marzo, cuando se renueve la dirección del PRD o incluso antes. La senadora Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, dirigente de la corriente radical Izquierda Democrática Nacional, envió un llamado al presidente de su partido. No podemos seguir en esta esquizofrenia, en esta división, en este aletargamiento de la transición democrática. Nuestro papel es lograr, forzar, avanzar, tratar de que se dé el paso hacia la transición democrática, no pararnos en la alternancia mera. Con mucho respeto y con mucho compañerismo, le diría al presidente de mi partido que abandonen esa estrategia, porque además de debilitar al PRD, le está quitando la esencia de un partido de oposición, de un partido de izquierda, de un partido con proyecto propio. Lo hace igual que los que están en la misma mesa. Es un llamado al presidente para que deje de estarse reuniendo con Peña Nieto, con el gobierno, negociando cosas que solo él sabe y dejándonos a otros casi con una presión muy dura. Cercano a Andrés Manuel López Obrador, con una larga trayectoria en la izquierda desde sus primeras expresiones partidistas en los años de Eberto Castillo, el senador Encinas lo señala como un ejemplo digno de interlocución con el poder, al igual que Arnoldo Martínez Verdugo, exsecretario general del gobierno capitalino durante la gestión del tabasqueño en el Distrito Federal y su relevo cuando él se fue a la campaña como candidato presidencial. El legislador considera que la salida de AMLO facilitó que la actual dirigencia se incorporara a la órbita del Pacto por México. A mí lo que me ha sorprendido y meta últimamente es que los miembros del Consejo Rector cobran como parte del pacto. Yo creo que el pacto no debe ser una agencia de colocaciones. En el ejercicio de mis responsabilidades públicas como legislador, como servidor público, como jefe de gobierno, mantener una relación institucional y cumpliendo con nuestras responsabilidades legales. Como dirigente político, pues el de una relación institucional siempre teniendo claramente diferenciadas nuestras posiciones políticas. Yo creo que el problema en ocasiones de la izquierda es que no ha sabido mantener con claridad sus relaciones con el poder. O se vuelve profundamente contestatario o se subordina al mismo. Hombre clave en el sexenio de Carlos Salinas, ex regente, ex canciller y comisionado del gobierno para entablar un diálogo con la dirigencia del EZLN, el llamado movimiento zapatista que irrumpió en escena en 1994, el ahora legislador perredista y considerado el mentor de Marcelo Ebrard, da por finiquitado el valor político del pacto. Creo que lo que se necesita es liderazgos consolidados como los que hay aquí, y creo que eso es lo que necesitamos todos contribuir a que resulte del próximo Congreso del PRD y lo que venga, porque no puede un partido estar operando con una voz que dice una cosa y otra que dice exactamente lo contrario. Eso simplemente debilita una organización. Y la solución no es ponerle el pie a uno y someterlo, sino la solución es encontrar un arreglo político de veras. ¿Usted estaría visualizando una ruptura, una salida del PRD del pacto? Yo creo que ya pasó ese momento. O sea, yo creo que hubo un momento en donde esa amenaza tenía un valor político. Ahorita ya no lo tiene. Y eso ya se desgastó. Simplemente yo no veo cómo el PRD va a poder
seguir avalando una serie de decisiones cuando en el Congreso está tratando de reformar la Constitución en el artículo 27 y 28. O sea, pues pueden decir que sí y pueden seguir sentados ahí, pero abajo no habrá ningún respaldo. Hay otra coincidencia en los senadores adversos al pacto. Dudan de la disposición del gobierno de empujar la transición democrática a un pendiente y consideran que el único ganador de este mecanismo de acuerdos es el presidente. Yo lo conozco ahora sí desde hace muchos años y conozco no solamente, no es un asunto personal, es una visión de hacer política de un grupo político en el Estado de México que indudablemente entiende el arte de la política como el arte de conservar el poder utilizando los recursos que sean necesarios. Hay dos principios básicos en la política del prismo mexiquense que ahora se eleva a nivel federal. Aquellos dos grandes frases que fue acuñando el profesor Carlos Juan González: político pobre, pobre político, o aquella de que todo lo que se compra en política resulta barato. Y entonces son máximas que yo creo que siguen vigentes en la forma de hacer política del actual gobierno federal. Para el senador Camacho, la rectificación resulta obligada en el caso del gobierno de Enrique Peña, porque el pacto, insiste, ya no es funcional. Cuando un gobernante en el poder piensa que es más poderoso y ya no ve la realidad, entonces empieza a ser dominado por la hibris. Y la hibris, generalmente, eso dice la filosofía griega y eso dice la tragedia griega, ¿verdad? Trae su némesis. Entonces, cuando un gobernante pierde piso, hay fenómenos en donde los dioses reaccionan y reaccionan en contra del gobernante. Entonces, ese es el problema de la presidencia mexicana. Es una presidencia autoritaria, no sujeta a rendición de cuentas, donde no hay una verdadera separación de poderes y por lo tanto el peligro de la hibris en los gobernantes mexicanos es enorme. Y es un peligro que tiene el presidente y creo que es algo que ha afectado ya estos primeros meses, precisamente el poder sentarte en una mesa y que todo se te resuelva. La vicecoordinadora de la bancada perredista en el Senado confía en que su visión terminará por ser hegemónica en el partido y se dice dispuesta siempre a dialogar con el gobierno, pero bajo una lógica totalmente diferente. No veo riesgos de ruptura, pero sí veo que el pacto nos vino a volver a confrontar. Ya teníamos un largo periodo de estabilidad, de transitar juntos, de tener una estrategia común, y el pacto vino otra vez a dividirnos. Yo creo que ahorita además nos necesitamos y no debemos optar por ninguna división. Nos necesitamos para defender Pemex. Lo importante es incluso saber dialogar para que ellos hagan lo que uno pretende, pero no al revés, porque entonces si es al revés estamos fortaleciendo un gobierno de derecha, una estrategia de derecha. Siendo de izquierda no es explicable. Eso se llama colaboracionismo, eso se llama ser funcionales al régimen. Informó Ivonne Melgar. Hasta aquí llega por esta ocasión Bucareli 1, la dirección correcta. No se le olvide que cada semana usted tiene una cita en Excelsior, televisión, noticias que dicen más. Pero sobre todo, no se le olvide que la dirección correcta es Bucareli 1.